En este vídeo vamos a ver cómo podemos realizar el control del volumen y cómo además también podemos mostrar la forma de la onda que se está generando. Así podemos ver que dependiendo de si pongo el cursor arriba va a sonar más bajo, si coloco el cursor abajo va a sonar más alto el volumen, cómo puedo modificar el volumen del canal izquierdo o del canal derecho, y por otro lado cómo se puede ver la onda que dibuja este sonido. Para todo ello tengo el método Sound Transformation 2. Este método lo que va a hacer va a ser crear dentro de la variable snd una instancia de sonido con un sonido que hemos cargado de la biblioteca. Por otro lado tengo la variable channel, donde cargo una instancia de sound channel, o sea, del canal en el que empieza a funcionar este sonido sound. Por otro lado también voy a tener una variable transform que me va a guardar el método que se va a ocupar de modificar los valores del volumen dependiendo de la posición del ratón. Y luego por un lado voy a crear un timer y por otro lado voy a utilizar el evento EnterFrame. El evento EnterFrame lo voy a utilizar para dibujar en pantalla las distintas formas del espectro. El evento timer, en cambio, lo voy a utilizar para cambiar el volumen dependiendo de la posición del ratón. Con este evento timer, como decía, estamos llamando constantemente a la función transform, y esta función transform se va a ocupar en principio de recuperar el objeto sound transform actual del canal en el que está sonando la música, y vamos a modificar tanto el volumen como el panning. En el caso del volumen vamos a hacer que, dependiendo de la posición en pantalla del ratón, suene más alto o más bajo. Cuanto más arriba va a ser más bajo el volumen y cuanto más abajo va a ser más alto. Eso va a ser simplemente dividir la posición del ratón entre el ancho. Y con el panning lo que voy a hacer va a ser, como digo, controlar la posición horizontal del ratón. Entonces vamos a hacer que cuanto más a la izquierda más se acerque a -1 y que cuanto más se acerque a la derecha más se acerque al 1. Lo único que tengo que hacer es dividir todo el máximo posible de posición horizontal, que sería exactamente igual a stage width, y así, de ese modo, si está en el máximo, la división será 1, multiplicado por 2 será 2, y restándole 1 tendremos un 1. 1 es exactamente la posición de panning más a la derecha. En cambio, si estuviese más a la izquierda sería 0, 0 partido por el ancho será 0, aunque lo multiplique por 2, menos 1, me va a devolver ese menos 1 que va a ser el panning a la izquierda. Una vez que tengo hechos estas dos transformaciones, lo que hago es aplicar la transformación al canal en el que está sonando el sonido mediante la propiedad SoundTransform. Así que channel SoundTransform current values. Y con eso ya he conseguido que me detecte la posición del ratón y me modifique el volumen y el panning dependiendo de ella. Por otro lado, tengo que calcular el espectro. Aquí vamos a trabajar ya de una manera un poco más complicada. Vamos a necesitar la clase BitArray para trabajar con los datos que me va a devolver el método ComputeSpectrum. Este ComputeSpectrum lo que va a hacer va a ser devolverme los datos de la onda que se está ejecutando en un momento determinado. Le tengo que decir dónde quiero que me almacene esos datos, BitArray, y por otro lado le tengo que decir si lo que quiero es que me devuelva la onda o que me devuelva el espectro descompuesto. Voy a pedirle que me devuelva ese espectro. Lo siguiente que hago va a ser definir una variable que me va a servir para recibir todos los datos, 256 por cada canal. Voy a vaciar el dibujo cada vez y voy a realizar ese bucle en el que uno por uno voy a ir mirando todos los canales. Voy a recuperar el número que tiene cada uno de esos canales en coma flotante. Una vez que lo recupero, lo que hago es, primero, normalizar ese valor, haciendo una variación de la posición de ese bit. Y en caso de que ese valor sea mayor que 0, voy a dibujar la onda. Y para dibujar, lo único que tengo que hacer es elegir un estilo de línea determinado, hacer que se mueva 10 píxeles más hacia la derecha y dibujar la línea. Y cada una de las líneas que voy a ir dibujando se va a volver a mover hacia la derecha 10 píxeles y me va a dibujar una línea más, así una y otra vez. Y para dibujar la línea lo que hago es elegir un color que vaya desde el rojo
hacia el amarillo. Para saber cuánto tengo que moverlo hacia el amarillo, simplemente tengo que comparar el valor normalizado, pero corriendo también 8 hacia la izquierda. Y por último, para saber el alto que va a tener cada una de esas líneas, lo único que tengo que hacer también es multiplicar el valor normalizado que me queda por 2/3. Con eso ya consigo un valor que entre dentro de la pantalla y que sea visible claramente. Así ya tenemos el control, como decía, del volumen, del panning, máximo a la izquierda, máximo a la derecha y máximo volumen hacia abajo. Y aparte también podemos ver el tamaño del espectro, que me muestra el volumen más alto o más bajo.